un suspiro todo el tiempo del mundo entero. En el mundo entero un suspiro todo el tiempo. La nada gesta el todo en un vientre vacío. Hola, ¿qué tal? Somos Isopofonia en el cuarto capítulo. Esta vez tenemos la grata compañía del escritor liberteño peruano, el señor David Navarrete, que nos acompaña. Dice que se ha tenido que tragar un par de programas para ver si no hablamos muchas estupideces. Entonces hoy día vamos a compartir una charla sobre la literatura de la actualidad peruana. Yo no tengo nada que hacer acá porque yo soy músico, pero estoy abriendo el programa para que Gonzalo se los presente. ¿Qué tal? Tenemos aquí, gracias Garo, tenemos aquí invitado a David Navarrete, que probablemente, él es una persona muy modesta y él dice, a él no le gusta, creo, que te llamen el crítico literario acá de La Libertad prácticamente, ¿no? Sin embargo, creo que es una de las personas que más conoce de la literatura liberteña porque prácticamente semanalmente desde hace ya 3 años, un poco más, has estado publicando reseñas y comentarios, entrevistas también en el diario Correo, ¿no? Digamos, claro, donde difundes sí, tanto en la web como en físico, ¿no? Todo lo que el devenir, ¿no? De la poesía, los cuentos, ¿no? Entonces, y también te invitan a todos los eventos para presentar sus libros. Entonces, de todas maneras tienes que conocer los libros para poder comentarlos, ¿no? Entonces, claro, si hay alguien que sabe de libros acá, es acá. De acá, libros hechos acá en Trujillo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a ustedes dos. Los conozco tiempo y es cierto que vi los primeros programas, no para ver si venía o no venía, sino porque de verdad me interesaban las temáticas y la forma en que se aborda el fenómeno, ¿no? De lo delincuencial por un lado, del rock también, de la música. Y qué bueno que hayan estos espacios para conversar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es que sea modesto, sino que simplemente me gusta trabajar o tratar de ser objetivo en ese aspecto. Por un lado es verdad, ¿no? Vengo leyendo en los últimos años autores locales y vengo también tratando de difundirlos. O sea, eso sí, como lector, los leo y los trato de comentar o difundir para que sean un poquito más conocido este espacio cultural, nuestro espacio cultural, ¿no? Que hago reseñando, por ejemplo, un libro más de Borges o de Cortázar, ¿no? O de Vargas Llosa, cuando hay un montón y cuando hay una buena producción literaria aquí en La Libertad y no se conoce o no se puede conversar al menos. De ahí a llamarme crítico, justo lo comentábamos en algún momento, me parece, ¿no? Creo que el término crítico literario merece mayor cuidado, mayor especialización, ofrece una variante mejor de lo que es estudiar un texto literario. Lo mío son comentarios o impresiones de un poemario, de un libro de cuentos, que se publica 15 días quizás con cierta frecuencia en Correo. Lo hago junto con un gran amigo mío, el profesor Carlos Pérez Urrutia. Entonces, mientras sirva blog, página de diarios, esos espacios también para difundir lo que se hace aquí, bienvenido sea, ¿no? Y por ese lado, gracias Gonzalo por la invitación también, gracias Garo también por la invitación y preparado para lo que venga. No, claro. Aunque sí, no sé todo. Lo que a mí me interesa mucho también es algo claro que has dicho, que es el tema de especialización, ¿no? Porque, digamos, puedo ver en TikTok, o puedo ver en YouTube, o puedo ver en Instagram, hay muchos contenidos, digamos, hay muchos creadores de contenido, de cultura, de literatura, muchos de ellos archiconocidos, con muchos seguidores, otros que están comenzando, pero también hay algo curioso, no muchos de ellos son gente que necesariamente haya estudiado algo, ¿no? En tu caso, tú sí tienes una maestría en literatura, o has estudiado una maestría en la Católica, ¿no? Entonces, de algún modo, estás hablando con base, ¿no? Cuando estás dando una crítica, una reseña, ¿no? Porque hay mucho también de todo, ¿no? O sea, hay gente que pone una foto leyendo un poemario y ya son críticos de arte y en el Instagram y todo, ¿no? O hacen un par de actividades culturales y son gestores culturales también, ¿no? Sí. Pero, perdón. Pero lo que quise, o sea, ahí lo censuran ahí. Lo que quise decir es que sí, pero en realidad yo me coloco como un profesor que tiene que encarar el trabajo de lectura, de comprensión de textos, como un profesional, como un profesor en este caso, de la especialidad, ¿no? Entonces, la crítica literaria quizás tiene otros espacios. Entonces, por ejemplo, como profesor, no puedo, digamos, no afrontar la lectura de un texto de manera informal o de manera superficial y sobre todo de manera improvisada. Tengo que leer y más o menos
trabajar un discurso que me permite un poco educar, porque la misión es didáctica más que de profundizar en el análisis complejo del tema como haría un crítico, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que la literatura nos ofrece esa posibilidad, ¿no? Ojo, tampoco creo que esté mal, por ejemplo, que alguien salga en TikTok leyendo poemas. Por ejemplo, Gonzalo, tú lo haces, ¿no? Casi, a veces lo veo, a veces no. Pero, perdón, pero no digo que esté mal. O que, por ejemplo, alguien salga cogiendo una frase en un libro y publicándola en sus estados de Facebook o Instagram o en TikTok también. O sea, vale todo eso. Es natural. Sin embargo, lo más importante creo que siempre es la honestidad. O sea, a veces nos cuesta decir, no he leído ese libro. Pero hay que ser honestos en ese sentido. Si no lo has leído, no lo has leído. No digas que lo has leído o no hagas creo que por ahí va tu crítica también, Gonzalo, ¿no? La pose de supuestamente leer un libro cuando no lo has leído. No está mal reconocer, no, ese libro no lo he leído, no lo conozco, no. Debería leerlo, sí, está bien. Pero creo que en realidad, ya sea una foto, ya sea una frase, ya sea un video leyendo o un video promocionando un libro o un estudio de crítica literaria, digamos que todo eso converge para que se pueda difundir y colocar la literatura local nuestra en un sitio mejor, ¿no? Porque producción narrativa y poética hay un montón. Hay. De lo último que hayas leído, que haya fresquito de la literatura trujillana o liberteña, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? Siempre habrá lo que venga así a tu mente, rápido, pero ya. Fresquito. Una cuestión importante, ¿no? Es la cantidad. Por ejemplo, hace poco me invitaron a hablar de justamente poesía en la libertad y un panorama actual, últimas tendencias, ¿no? Y fui a mi biblioteca para ver, por ejemplo, cuántos libros se habían publicado. Yo asumí que del 2000 al 2024 era una cantidad prudente y sobrado los iba a llevar a mí. Incluso lo iba a llevar en mi mochila a mostrar en el evento, ¿no? Pero solo del 2021 al 2024, ojo, en mi biblioteca personal, no de un estudioso, ni de un editor, ni de una editorial, pero en mi biblioteca personal tenía 55 poemarios. O sea, 55 poemarios de autores de la libertad del 2021 al 2024. 4 años. En casi 4 años, ¿no? Entonces, lo primero, no sé si está mal o bien en el sentido de que pueda dar un juicio totalmente determinista, pero sí me llama la atención la cantidad de productos que se van creando en esos últimos años solo en el ámbito de la poesía. Ni hablar de la narrativa, ni hablar de la novela, por ejemplo. Entonces, la primera cuestión, a partir de tu pregunta, que me pongo a pensar es ¿cuánto de esos libros se conocen, se difunden o se leen, por ejemplo? Hay un público determinado, quizás que tiene que ver en el sector educativo, en las escuelas me refiero. ¿Cuántos de esos libros se trabajan realmente? Plan lector. O diferentes posibilidades de trabajo en aula en general, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de esos libros se trabaja, se lee? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuántos de esos libros, como lectores nosotros, hablo del profesor también, fundamentalmente, estamos preparados para leerlos y comprenderlos a cabalidad? Porque la poesía tiene un lenguaje diferente, una forma de afrontar el proceso lector de forma distinta que tiene el cuento, la novela también. Entonces, esa es una primera cuestión. Y en segundo lugar, creo que lo otro que me llama la atención es que se concentra mucho en Trujillo, pero que se desconoce bastante, y lo hay, por cierto, escritores de las provincias, o de las provincias de la libertad. Hay en Huamachuco, en Tehuechuco, hay en Usquil, hay en Virú, hay en Chocó, como conversábamos hace un momento, ¿no? Hay otras formas literarias también que van dándose, pero que quizás solo se conoce en el contexto de la ciudad, ¿no? Trujillo. Pero cada uno tiene su propia dinámica. La de las provincias tiene una dinámica similar en temáticas, pero en escenarios diferentes, por ejemplo. Y muy marcado. Es muy interesante eso, por ejemplo. Y de todos esos autores, por ejemplo, me ha dicho cuántos poemarios hay. 55. A mí me parece bacán eso. El dato freak de eso me parece bacán. Dentro de tu biblioteca, claro. Ahora, esos tirajes de cada poemario, ¿cuántos serán? Pues? ¿De cuántos? A ver, 500 libros, ¿llegarán a 1000 por cada libro? No creo que sean de 1000. Porque hay tirajes pequeños que son a veces de 100 o 200. Lo normal en una editorial, digamos seria, son cerca de 500. ¿No? Por ejemplo, yo te comentaba hace un momento que una editorial de Lima, Alastor, por ejemplo, este año ha publicado a 2 poetas trujillanas. ¿Cuáles son? A Carolina Salazar. Con quien inauguramos y Diandra, un poema que comenzó, esa publicación es reciente,
y también a Diandra García, y el año pasado publicó a Ilsa Rodríguez. Entonces, en el 2023-2024, una editorial limeña está especializada en el ámbito de la poesía, aunque no solo publica poesía, ha publicado 2 autores, ¿no? Dentro, también ha publicado, otra editorial limeña también ha publicado a 5 autores trujillanos, ¿no? Y supongo que esas editoriales, su tiraje es de 500, ¿no? Aquí en Trujillo Infolectura también saca un tiraje similar, probablemente, pero por ejemplo también están, ojo, y no cuento de las todavía no contamos las producciones artesanales, ¿no? Que se dan en varias provincias, ¿no? No, o sea, pero ni siquiera me refiero a poemarios, por ejemplo, que ha publicado la chica de la Anita. Me refiero en general a publicaciones artesanales que incluso se imprimen en el momento, ¿no? O que se hacen en el momento y que, por ejemplo, puede ser que incluso hay poetas o escritores que con tal de verse publicados, no digo en ese ego, sino en esa satisfacción de haberse publicado, mandan a imprimir 50, 100 libros y lo distribuyen entre sus amigos, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el otro tema. Todo libro, y eso es una discusión que, por ejemplo, podría ser interesante para la crítica, ¿no? Todo libro que se publica como poemario, o ofrece la estampa de poemario o la versión de poemario, y se imprime y se pega o se manda a empastar, qué sé yo, solo por eso se convierte en poemario, o sea, es poesía. Tú escribes un conjunto de 100 poemas, entre comillas, lo mandas a imprimir o a anillar, como dice con Cuentos para quemarse, me acuerdo muy bien, y lo comienzas a distribuir. Hay versiones, pero claro, ya cuenta como poemario. Entonces, esa es una discusión, por ejemplo, interesante. Yo hablo de los 55 que he dicho, hablo de poemarios que ya están dentro del, al menos del circuito de lo que se comercializa, de lo que se edita también, ya sea en los editoriales que te he hablado de Lima, o por ejemplo aquí también, Nectandra también hace un trabajo de publicar poesía, Infolectura también lo hace, aunque claro, la fuente me parece de mayor publicación para todas las editoriales quizás es más la narrativa, ¿no? Pero te hablo ya de libros que pasan por el trabajo de un editor, por ejemplo, o se supone que pasa por el trabajo de un editor también. Digo se supone porque siempre hay sorpresas. No has tenido ninguna mala sorpresa con esos 55 libros que te has encontrado. Digamos que bajo el criterio de ser una publicación que tenga que ver con editorial, con una revisión al menos, con una diagramación y sobre todo con una distribución, más allá de que se queden en la cuadra o a mis compañeros de colegio, profesores, les regalo los libros, esos 55 son libros que por lo menos ya han pasado por una distribución mayor y alguien que no es cercano al autor lo puede leer sin necesidad de ser amigo del autor o que sea regalado incluso. En ese contexto, con esos criterios, están los 55. Creo que el tema de la calidad sería otra discusión. Pero y eso es a lo que me refiero, porque al final, como tú dices, puede ir a mi estudio, puede grabar un montón de bandas, pero al final es... ¿Cuántos de eso tú dices sale con una calidad que digas, esto sí es ya una obra completa, concreta, no hecha? Creo que vamos sometiéndolo directo al frío escrutinio en vivo, así, directo. Directo, como poner una canción y decir a ver qué tal. Voy a compartirles este poema, así, al azar, de Sensaciones de invierno, dice. Milagros Andrea Calderón Odiaga Las Nietas. Dice así. Dice, aquella grieta en la esquina de mi habitación. Dice, padre, no me enseñaste a abrazarte, a ser solo uno. Te hablaba y no me escuchabas. Tal vez por eso me regalaste mi primer libro, para huir de ti y no hacia ti. No puedo escribir de un verso a papá. Será por eso que un día apareció esa grieta en la esquina de mi habitación y la entendí tanto que la curé para ser yo la agrietada. Padre, 2 décadas han pasado, sigo sin escribirte, pero ahora leo entre las líneas de tu rostro. Sigues regalándome libros, sin embargo, ahora los leemos juntos. Me hace recordar a Ilsa tiene un poema que comienza también dedicado al padre. ¿Te acuerdas? Creo que uno de los mejores poemas que he leído el libro de Ilsa es El amor ha parido una luz terrible, y creo que te refieres a Perturbación. Claro, hoy he soñado con mi padre, hoy he soñado
que ha hecho el amor conmigo, creo que hice el que he hecho poema. amor con mi padre. Sí, ese es Yo perturbador. me esa es acuerdo perturbación. que estábamos en un Viernes Santo. Claro, ese poema es perturbación. Si te refieres a la Sí, figura, claro, a la figura del padre, ¿no? Y ella lo leyó en vivo. Estábamos ahí en Viernes Santo y pasó una familia, me Se acuerdo. cagó en todo. Pasó una familia y estábamos con el Rafa ahí escuchando ahí abajo, balconazo que hacían, pues, ¿no? Y comienza a decir y nos preguntó una gente y nos dijo, oye, señor, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué están parados acá? No, que están leyendo poesía. Ah, qué bueno, es que estamos acá con mi familia. Están leyendo acá poesía, hijito, hay que quedarnos, la cultura es buena, sí. Se quedaba mirando y comienza a irse a leer. No, esta noche he soñado que mi padre me ha hecho el amor, ¿no? Entonces, y yo, ¡bravo! ¿No? Entonces, todo el mundo comenzó a pedir y la gente, ¿no? Digamos que a mí particularmente me gusta ese tipo de poesía, ¿no? Me gusta que la poesía sea frontal y vaya, o sea, que no sea complaciente con el que la escucha, ¿no? Pero digamos que por eso te digo, este poema de Milagros Calderón me ha hecho recordar por el tema del padre principalmente, ¿no? Mira, voy a tratar No sé. de ordenar un poco todo lo que has dicho, porque hay como para hablar de un montón de cosas, y en realidad trataré de ser lo más preciso posible, ¿no? Hay como tres partes. En primer lugar, me preguntas por el poema en sí, y lo comparas con el de Ilsa, pero habría que precisar, por ejemplo, que también depende de criterios. O sea, si me preguntas a mí, por ejemplo, qué poesía me gusta, no me gusta quizás como lector, hablo como cuando me pongo a leer un libro, no me gusta una poesía que me perturbe, no, sino una poesía más bien que encuentre cierto grado de reflexión. Pero ojo, yo podría decir, por ejemplo, que el poemario de Ilsa me gusta mucho. Parece contradictorio, ¿no? Porque no se condice con lo que acabo de decir, porque aparentemente genera eso, te perturba más que darte una tranquilidad. Sin embargo, cuando eres lector o cuando te acercas a la poesía, no puedes negar las propiedades o las características de un poema bien hecho, bien trabajado, ¿no? Igual, por ejemplo, me gusta mucho un autor local llamado Roberto Jauregui, que tiene ambas cosas, ¿no? Juega con la nostalgia, el recuerdo, juega con el tema, por ejemplo, del amor, también es romántico. Me gusta mucho, por ejemplo, la poesía de César Olivares, Copé, que ha hecho un libro muy hermoso llamado Aves en el Pentagrama. Entonces, creo que, y que es un poemario que habla acerca del duelo. O sea, pierdes a un familiar, y ese proceso que vives por producto de la muerte familiar te genera un montón de sensaciones que lejos de tranquilizarte te ahondan más en la herida. Sin embargo, me gusta, porque yo creo que por ahí viene el tema también de lo que se establece como un buen libro o un libro trabajable, ¿no? Debate siempre va a haber. Hay gente que le gusta y dice Benetti es lo máximo porque me hace sentir pasiones, me parece muy bonito, muy romántico. Y para otros es un poeta simple, sí, con frases trilladas y mi táctica es mirarte, ser como sos, mirarte como sos, ¿no? En fin, parece muy trillado, pero a mucha gente le gusta y yo creo que parte de la premisa siguiente. A diferencia del escribir simplemente cartitas de amor cuando estás en colegio o de escribir ciertos versos o ciertas frases que te parecen versos, en la poesía hay un tratamiento del lenguaje, ¿no? Y el lector reconoce que ese tratamiento en el lenguaje con ciertas tendencias o características te mueve. Por ejemplo, a mí inicialmente la poesía de Alonso Bueno me era difícil de comprender, pero luego ya cuando he analizado poemas como por ejemplo La dicha de los dinamiteros, por ejemplo, un poema que le habla de su madre, no le veo tanto artificio literario, pero es brutal. Hay crudeza. Es brutal y me golpea y me hace pensar acerca de temas políticos, sociales, familiares, ¿no? Habla por ejemplo de la condición subalterna de la madre allí. Y no sé si Lienzo Bueno quiso hablar sobre la subalternidad de la mujer que es criada de hacendados, pero el poema me hace explorar todo eso. Entonces, por ejemplo, el poema que acabas de leer, yo no voy a decir si es bueno o es malo, porque creo que también el trabajo de alguien que se acerca al estudio y a la difusión no tiene que ver necesariamente con defenestrar o censurar o pisotear un aspecto, ¿no? Sino quizás encontrar algún aspecto que me parece relevante. Y yo creo, por ejemplo, aquí que hay una acción muy cotidiana, pero adquiere una imagen bien trabajada. Entonces, de ahí puedes cuestionar quizás en un trabajo de edición o técnico, quizás debió ir este adjetivo en lugar de este, quizás esta frase es ya muy repetitiva y cámbiala, ¿no? Pero se crea una imagen, y se crea una imagen en un evento cotidiano. Es posiblemente esa imagen nos pueda remitir a una experiencia que tú has tenido con tu padre, tú también, y yo también. Sí, a mí particularmente este verso, yo me acuerdo que lo incluí en
en un examen que hice cuando trabajaba en un colegio, porque yo solía en mis exámenes incluir poesía, ¿no? Sobre todo de escritoras, ¿no? De poetas. Y sí, yo lo puse porque obviamente era por el Día del Padre, ¿no? Entonces quería poner un poco poemas que aborden eso y a la vez que sea gente de Trujillo, entonces busqué. Y no iba a poner el de Isa, pues, ¿no? En un examen para colegio, ¿no? Pero este de acá... Te despedían de tu sexto colegio consecutivo. No, como 20, creo, ya 40. Pero este poema lo puse y sí les vaciló a los chibolos. O sea, claro, cuando lo puse. Te entiendo. O sea, porque claro, es muy directo, es muy claro y me decían, se sienten identificados. Quizás la idea es que, según tu perspectiva, no lo incluyes porque dices, oye, ¿cómo incluir un libro, un poema así? Que tiene todos esos elementos porque la sociedad es conservadora, porque los papás me van a criticar y porque mejor lo contrato para más adelante, qué sé yo. Pero quizás habría que ir pensando en cómo hacemos para ir introduciendo esos temas de tal manera que la poesía no se quede solamente en lo clásico, ¿no? En el poema de amor del amado que sufre por la amada, porque el último beso, o en el despecho, que son temas poéticos. No digo que no lo sean, y está bien que lo sean, pero al final los chicos terminamos creciendo con la idea de que un poema tiene que ser siempre al amor, o a la tragedia, o al reflejar la pasión, cuando un poema también te puede perturbar, o un cuento o un texto literario también te puede perturbar. Por ejemplo, para mí, Gloria Portugal es una gran poeta. Tiene un poemario que se llama Estrellas en el cielo raso. Gloria Portugal es poeta trujillana, bueno, ahora vive en Lima. Pero, por ejemplo, ese poema habla acerca de, por ejemplo, esta idea de que no cuento los versos, ¿no? Simplemente menciono un poco la atmósfera del poema. El poema habla de una mujer que está queriendo entrar a una casa y comienza a percibir el olor de comida que hace su mamá y se imagina a su mamá cocinando. Esa escena tan cotidiana, tan bonita, por ejemplo, como tener a una madre allí y viéndola cocinar, ¿no? Y la mamá que comienza a salpicar el aceite en las manos, ¿no? Y al final, cuando por fin puede entrar, porque ella cuando escucha a la mamá quiere sentirse como el cachorro que se pone al lado de la mamá, o sea, sentirse hija, en otras palabras, ¿no? Cuando ingresa dice, no veo a mi madre, no hay nadie. Solo veo ahí dos niños que me dicen que dicen que soy su mamá. Entonces, esa idea, por ejemplo, ese contraste, esa sensación de querer ser hija, pero ya no lo eres. Ahora la mamá eres tú, ¿no? Ahora ese proceso lo vives tú. Yo me quedé pensando cada momento en esa imagen, por ejemplo. Claro, yo te lo he dicho como si fuese una historia. En realidad no es una historia, sino es la exploración subjetiva, el objeto lírico, como lo quieras llamar. Yo creo que por ahí la poesía te puede generar un sentimiento diferente al simplemente clásico sentirme bien o recordar a la chica que me gusta o quedarme con la visión romántica o idealizada de la poesía. Y creo que eso se debe hacer, es cierto, hay todo un contexto contrario que es el conservadurismo o la crítica propiamente de incluir, entre comillas, imágenes no adecuadas para los chicos. Pero creo que es necesario hacerlo. Y esos elementos, por ejemplo, hay un libro también de Gloria Portugal que se llama A lo mejor soy otro, que es un libro de cuentos. El primer cuento, o el segundo cuento, creo que se llama El Atrapasueños, no cuento la historia, pero toca una temática bastante sensible, como el tema del abuso sexual infantil. Los tocamientos cuando se dan dentro de la misma familia, el mismo hogar. Es un texto que uno como profesor, ¿no, Gonzalo, lo pensarías, ¿no? Que una niña termine revelando o diciendo los procesos de abuso sexual infantil que está sufriendo. Es más, podría ser bastante sensible para vetar el plan lector. Pero no veían que eso no pasa. La víctima, el victimario está dentro de casa. Ahí, creo que vieron esa noticia en agosto. 536 casos de profesores acusados de abuso sexual en la selva, por ejemplo. Entonces, son temas incómodos, pero quizás deberían ser tocados en la escuela. Eso que tu ministro de Educación dijo que eran prácticas culturales, ¿no? El mismo que después dijo que los derechos humanos no eran para las ratas. Estamos jodidos, ¿sabes? Con la educación ahorita, ¿eh? Lo que pasa es que también el hecho de que algo sea cultural o se denomine como elemento cultural o comportamiento cultural no significa que esté bien. O sea, si Mosterín decía, por ejemplo, ¿no? Que como comportamiento cultural está la ablación femenina en muchas partes del mundo. En África. Está el matar a piedras a personas también, a mujeres sobre todo.
Pero, y si vamos a la definición de cultura como algo que es un comportamiento repetitivo, eso es cultural. Pero bajo esa premisa no significa que esté bien. Sino en Trujillo, si hablamos como un comportamiento que es repetitivo y que se caracteriza, que se ha vuelto característico en Trujillo, es el secuestro, el hurto, ¿no? La delincuencia. Es nuestra cultura. Es parte de, en el contexto de definición de cultura, como el aprendizaje social, como un aprendizaje social, es cultura, Es parte. pero lo cual no se justifica. Pero bajo esa premisa, pues, lo único que puede decir de ministro es... Bueno, Claro, no. claro. fatal ministro que Pero tenemos. el plan lector, entonces, ¿tiene estos matices que tú estás intentando abarcar o está demasiado plano y cerrado en Gustavo Adolfo Bécquer y dos huevas más? Tratando de ir un poco al tema de lo que Gonzalo aprendió acerca de lo que es la literatura regional o la poesía en la región, creo que también es necesario replantearnos, y creo que los profesores somos también responsables de eso, ¿no? Replantearnos un poco acerca de lo que significa o se entiende como plan lector, como tal. No es una lista de obras que los alumnos deben leer mensualmente, o no debería ser así necesariamente. No debería ser un proceso de lectura constante integrado a otras áreas. Que, por ejemplo, la lectura sea una forma de hábito. Primero, que no se arroja sobre lo literario, sino que se exploren otras formas de lectura. No solamente me refiero a la parte virtual o la parte digital, sino también a otros géneros, por ejemplo. La lectura es constante. En segundo lugar, que se integren las demás áreas. No me dejará mentir Gonzalo, pero parece que cuando los chicos tienen problemas de lectura, ¿quién enseña con quién es su profe de comunicación? Ah, Gonzalo del Rosario. Todo es su culpa. Ah, ese es el profesor que él Su tiene la culpa. culpa por no haber leído. Uno de los problemas muchas veces, y esto lo hemos hablado un millón de veces cuando hemos estado en la universidad, es que cuando se preguntan, dice que el Perú está en los últimos lugares de lectura, ¿no? De escritura, etcétera, que las estadísticas, que la PISA. Preguntémonos también si los padres de familia y los profesores normalmente leen. Porque muchas veces pasa eso, que es mucho más fácil simplemente guiarte y repetir los mismos libros, como dijo Garon, que te dan Gustavo Adolfo Bécquer, el mío Cid, y Guar Macuyá, y Paco Yunque, y de ahí no pasan. Entonces muchos niños, muchos adolescentes Se aburren. terminan pensando que la lectura o el plan lector Es aburrido. es leer ñacatita y cosas así que te obligan y que no las entiendes y que no tienen nada que ver, leer el mío Cid, cosas que no tienen nada que ver con tu contexto, con tu contexto. Y sobre todo, cuando muchas veces se podría enseñar el mío Cid o se podría enseñar la serie de Tormes con un profesor creativo se puede hacer muchas cosas ahí. O sea, sí hay formas y modos muy creativos para abordar y muy actuales, ¿no? Que daría para otro programa. Pero muchas veces pasa con eso, que la mayoría de profesores, o sea, va a ser muy difícil que un libro o que unos poemarios y de Trujillo y de trujillanas o de escritoras puedan entrar en un plan lector, porque principalmente muchas veces los profesores no leen poesía. Es mucho más fácil de analizar narrativa. Es mucho más fácil de analizar un cuento, una microficción, y sobre todo es mucho más útil y mucho más práctico a la hora de un salón de clases. A mí particularmente, cuando enseñaba, me gustaba comenzar con la poesía. Pero el problema de la poesía es que siempre salía un muchachito a declamar y no era poesía, era como que se lo hubiera escrito Carlos Cuauhtémoc Sánchez, una especie de discurso motivacional sobre por qué tienes que ser un buen hijo y cosas así, ¿no? Y al final terminaba llorando y desgarrándose y tirándose al piso. Y era una escena pues muy kitsch, ¿no? O sea, lo que entendían por poesía eran frases motivacionales de autoayuda y cosas así. Por eso tienes que querer a tus padres, cosas así, ¿no? O sea, obviamente es correcto, pero digamos ya lo llevan al nivel de la Rosa de Guadalupe, una cosa así, ¿no? Entonces yo lo que hacía, me acuerdo, me daban una vez me acuerdo de un colegio en Durigancho, allá en Lima, me dijeron, profesor, queremos que usted organice el concurso de poesía, ¿no? Ellos pensaban que solamente iban pues, a leer la clásica de los Herederos Negros, ¿no? El Pedra Negra sobre Pedra Blanca, Masa, ¿no? Y dos, tres poemas más de Vallejo. Yo aproveché para dar de toda la historia de la poesía peruana. Sí, le metí Cloaca, le metí así Horacero, la poesía de los 60s. Y las chibolas, una chibola salió a declamar Babiolada de Rocío Silva Santisteban, que es un poema muy fuerte
de Las hijas del terror, ¿no? Es bastante Quedó fuerte, claro. premio Copé de Plata. Y otra chibola salió a leer esto de currículum vitae de Blanca Varela, pero dijeron, oh, es muy cortito. Pero igual es un poema hermoso, ¿no? La cosa es que comenzaron a tratar de leer otro tipo de literatura, o sea, proponer otro tipo de literaturas, y eso sí les gustó a los chicos. Realmente con la poesía, o sea, sí se puede leer poesía. Hay varios casos ahí. Pero el problema aquí es que muchas veces no hay lectura, pues. Yo creo No que se lee. yo creo que para analizar bien el tema hay que quizás en nuestros comentarios a veces comentamos prejuicios, ¿no? Entonces tratamos de entender la realidad a partir de ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Una idea preconcebida que puede ser verdad también, no digo que no, pero había que desmenuzarlo un poquito, ese hecho de que, digamos, el profesor no lee, el papá no lee, por tal motivo como no leen, entonces no hay un resultado positivo en ese sentido, ¿no? Puede ser cierto, pero creo que antes de eso, por ejemplo, me gustaría analizar el primer punto o el último punto que has dicho, ¿no? Tú has hablado de una diversidad de libros, de autoras, y no has quedado con los clásicos, ¿no? No creo que leer clásicos esté mal, para comenzar. Yo leí Los perros hambrientos en la secundaria y me parece que debería seguir leyéndose, ¿no? Quizás no es tanto el libro que debería actualizarse y cambiarse por otro, quizás es las formas en cómo el lector y cómo el contexto de lectura propiciado por el docente comienza a entender el libro de otra manera diferente. La sociedad del año 70 o 1980 es diferente al Perú del 2024. Entonces no tiene sentido seguir leyendo Los perros hambrientos bajo los parámetros o las críticas o las características de la época del 70, 80, 90, cuando estamos en otra época. Pero sí creo que hay obras que deberían siempre leerse tomando en cuenta esos aspectos, porque las mismas obras se resignifican. Lo del trabajo del profesor es fundamental, sí creo que sí es fundamental, porque eso le permite al estudiante tener una diversidad, ¿no? Pero no solamente diversidad de obras, también diversidad de recursos. O sea, la forma en que tú encaras un libro y lo comentas con los chicos y lo trabajas con los chicos, creo que es importante en ese aspecto. Y sí es verdad, se está dando un tema de esta lectura múltiple disciplinar. Y ojo, no quiero decir que el profesor sea el problema, al contrario, yo veo esfuerzos muy importantes. Hace poco estuve, por ejemplo, en Julcán. La UGEL de Julcán ha hecho un trabajo bien interesante. Acá justo le he traído, no por esto, pero ya que salió el tema. Miren estos libros que los pude comentar y me obsequiaron, ¿no? Historias contadas por los estudiantes, cuentos y poemas de un colegio. Esto es de otro colegio. Son 12 en total. Y hay poemas que hablan de, por ejemplo, Julcán, hay poemas a la papa, hay cuentos que hablan de situaciones concretas. Y ese trabajo no es que lo hayan hecho para la unidad 3 y ya está. Es un trabajo que las profesoras, por ejemplo, lo vienen trabajando. Ese de acá no. De acá. Lo vienen trabajando, por ejemplo, durante tiempo con los chicos. Lo van corrigiendo, lo van editando. Yo también he visto, por ejemplo, el drive, donde se ven que las observaciones y correcciones que van haciendo. Y es hermoso cuando el chico ve que en este libro aparece su poema, La Madre, y su foto y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí creo que hay experiencias educativas que hacen que la lectura se comience a concretar en los espacios de familia también. Pero creo que el trabajo, como ahí sí te doy la razón, Gonzalo, plenamente, en que no depende solamente de una persona, sino que tiene que ver el contexto familiar, el contexto educativo. Y sí, si efectivamente no hay una lectura, no hay una cultura de cultura, una cultura de lectura en nuestro país y en las familias, el trabajo va a ser terrible, ¿no? En cambio, cuando tú ves que la lectura que tienes como profesor te ha ayudado a crecer y sobre todo le ayuda a tus alumnos, entonces el panorama es diferente. Y creo que ese es el contexto en el cual deberíamos enfocarnos en el tema de la literatura en la libertad, ¿no? Por ahí va un poco la premisa. Claro, porque ahí, por ejemplo, siempre que hacen estos concursos o estos tributos a Vallejo, normalmente yo no veo que declamen nada de Trilce, ¿no? O sea, todos hace poco, bueno, hace un par de años fue el centenario, ¿no? De Trilce, pero declamar pues este poema de 999 calorías, rastro en tras, o sea, o busco volver de golpe, ¿no? O sea, es bacán, ¿no? Pero básicamente, digamos, a veces mucho se habla, mucho se pondera algo, mucho se idolatra, pero no, en realidad no hay sustancia, o sea, no se lo lee, no se lo analiza, ¿no? Y
Particularmente, a mí por ejemplo, yo les hacía leer El Ovni del Desierto de Plasenki a mis estudiantes y les hacía dibujar. Y tengo así 1000 versiones de extraterrestres y naves espaciales en un desierto, ¿no? Entonces, me acuerdo que un estudiante me dijo, este es un amigo de mi abuelo, ¿no? Me dijo, y lo reconoció y comenzó a hablar, ¿no? Entonces, de algún modo, yo sé que sí hay esfuerzos de profesores y profesoras por difundir la literatura de la libertad. Yo creo que para mí sería primordial que se haga eso desde los colegios, ¿no? Digamos, un estudiante, y se está haciendo en muchos casos, ¿no? Pero un estudiante que conoce a sus escritores y que los escritores vayan a los colegios, es totalmente emociona. Tú has ido a varios también y has visto cómo los chibolos se emocionan y te piden el libro y esto, y es algo interesante, ¿no? O sea, el gusto por la lectura se puede lograr, se puede incentivar, y se puede, pero si vamos a decir de que todos los escritores de estos niños están muertos hace 100 años, 200 años, entonces vamos a terminar matando también la literatura. Ahora, a mí también me gustan los clásicos, se puede hablar de muchos temas de la Ilíada y la Odisea, temas muy actuales, ¿no? Sobre todo la Ilíada con Patroclo y con Aquiles, ¿no? Se puede hablar muchas cosas actuales. Quizás no leerla, ¿no? Quizás explorar la parte de la historia general, las temáticas, los valores. Más que leerla, hacerla así, claro, como, contarla así como la antigua Edda, ¿no? Literatura oral, ¿no? Es que estamos hablando de un trabajo pedagógico didáctico importante, ¿no? Creo que por ahí va más que todo la premisa. Tienes razón, no necesariamente un poema de Vallejo o de Trilce se debe recitar. Pero, por ejemplo, yo fui a un colegio en Buenos Aires y una alumna declamó Massa. ¿Quién no leyó Massa muchas veces de colegio y como profesor también? Pero lo que hizo ella con Massa, porque empiezan, al fin de la batalla muerto combatiente, vino a ser un hombre y le dijo, bueno, la alumna lo que hizo en su recital fue maravilloso. Yo sentí que había leído otro poema, porque hizo el juego de voces, ¿no? Porque una cosa es lo que dice el que viene, no moverás te amo tanto, y el cadáver le responde, ¿no? Bueno, en todo caso, y otra vez cambia la voz y dice, pero el cadáver ahí siguió muriendo, ¿no? Es como que ese cambio de juegos, de voces, lo hizo esta alumna en ese recital a Vallejo. Un poeta muy clásico en nuestro contexto, pero también hay otros poemas, como tú dices, otros autores también en general, ¿no? Y que el autor vaya al colegio, y que el alumno conversa con el autor, que le firme su libro, aunque sea que le firme su hoja. Un escritor local amigo mío me decía que llegó a un colegio y algunos chicos firmaban su libro, y el alumno, un chico de colegio se acercó con su cuaderno que tienen los chicos, y que le firme su cuaderno. Entonces me pareció, y él encantado, feliz, le firmó las libretas, ¿no? Por eso digo, debe ser genial, ¿no? Ver al tipo que acaba de crear una historia te hace pensar también quizás en que tú puedes también escribir tus historias. No es tan difícil. Al margen de que después seas ingeniero, abogado, contador, arquitecto. Aquí en La Libertad hay un montón de ejemplos de gente que hace otra cosa. David Salvatierra es economista, estudió economía y es escritor, ¿no? Hablando del libro que mostraste de Julcán, me ha hecho recordar, hace poco he estado en el Horacio Ceballos, esta profesora Carmen Álvarez. Ella también ya va editando por segunda vez un compilado de sus cuentos, poemas, microrelatos así de los niños. Creo que es algo muy positivo, claro, lo que están haciendo. O sea, hay esfuerzos realmente que se valoran de profesores. Acuérdate que cuando incentivan sacaste cuentos para quemarse. Lo tenía en archivo, en disquete, me parece, en esa época, ¿no? Pero tú vi la cara de Gonzalo cuando por fin pudo buscar precios e imprimir sus cuentos para quemarse en anillado. Y le regaló, me acuerdo, una Garbodé, no sé quién más le dio, a mí nunca me dio. Pero di tu emoción. O sea, ver tu libro ya con un orden determinado, impreso, anillado, verte como escritor, debe haber sido una experiencia fenomenal para ti, ¿no? No, claro, pero esas épocas era bien artesanal, pues, ¿no? Todo lo que hacíamos con Oren, pues, con Oscar. Pero estaba ahí en el papel. El anillado es del 2006, 2007, por ahí, de las primeras ediciones. Porque, por ejemplo, yo he encontrado libros míos en versiones piratas. El Jones sacaba libros del Pavas. Tiene como 2, 3 versiones que él los imprimía y ponía un fondo de papel de risla. O sea, y después me daba y me decía, oye, mira que le estoy pasando a la gente. O el Sificus también imprimía, también hacía, me pidió permiso para imprimir.
Ya, difunda, yo por mí normal, o sea, no tengo... Después encontré una versión primigenia de Caleta colgada en script, en un PDF, pero creo que lo había colgado en UTF, ¿no? Ella lo había colgado y dije, pero ¿cómo? O sea, yo normal, pero a mí me hacía que hagan eso, ¿no? Que difundan, por mí no hay ningún problema. Igual en la poesía y en la literatura libertaria me parece que falta la diversificación también, ¿no? Por ejemplo, se comenta mucho el tema de bueno, en realidad decir literatura de la libertad o de Trujillo es una denominación un poco didáctica, es un poco para entender, porque en realidad la literatura bajo ciertas premisas es universal, ¿no? Los temas, por ejemplo, que toca la literatura de la liberteña o llamada de la libertad o de Trujillo son tan universales como toca el escritor de Lima o otro lugar también, ¿no? Pero por una cuestión didáctica nada más lo situamos en la libertad. Pero siempre hablamos de la literatura de libertad, pero terminamos citando autores de Trujillo, ¿no? Cuando en realidad los temas se deben diversificar, las temáticas se deben diversificar también, porque somos así. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar, y lo dejo como reflexión, ¿no? Un escritor de ciudad, de la urbe, cuenta un texto, un cuento donde sale con amigos a una discoteca y luego van a un centro comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee ese cuento por una persona que no vive constantemente ese contexto, por ejemplo? O vive otros contextos. A mí me pasó algo bien curioso. Yo leí con mis alumnos a un escritor, un cuentista liberteño, Ángel Gavidia, que me parece extraordinario como cuentista, como poeta, y leímos El Molino de Penca, es un cuento muy bonito. Pero me costaba entenderlo un poco y me costaba un poco graficarlo. Un molino de penca, cómo corta la penca y cómo el agua. Yo estaba pensando en molinos, quizás en la imagen que tenemos de Quijote peleando con los molinos, o los molinos de... Y una alumna que viene de la misma zona geográfica que Ángel Gavidia, me comenzó a explicar el cuento. Ella lo entendió muy bien. El profe era yo y ella no era la profesora, pero me explicó muy bien el cuento. Incluso después me puse a buscar videos. Y hay videos de niños jugando, cortando su penca, las pencas, las sábilas, pero hay unas pencas más grandes, las cortan con palitos y en el río fabrican sus molinos de penca. Me pareció genial, pero la literatura necesita contexto también. Y es un autor importante como Gavidia, pero quizás a nosotros, ¿tú has jugado acaso en el río como molino de penca? Cuando te llevaban de paseo, pero tú vives en el centro, tú vives en Colón. El lugar más cercano que tuve a eso fue cuando estuve en Puno, en Cabanillas. Básicamente pasé 2 veranos allá, que fue radicalmente un cambio, pues, ¿no? O sea, claro, ver la Candelaria, ver pero todo. es salirse de tu contexto, de tu espacio. Sí. Pero estamos hablando de que te cambia mucho. El tema es que necesitamos también referentes culturales o contextos para comenzar a vivificar la literatura como tal. Es un contexto que yo no conocía y quizás es necesario también, sí, creo que sí es necesario. No quiero responsabilizar solo al docente, creo que no hay una sola responsabilidad, pero para ese trabajo de literatura liberteña, local, llamémosle literatura en general, como quieran verlo, es necesario que se comiencen a una preparación, una verificación, que nosotros mismos como profesores o como difusores culturales o como quieran ver, comiencen a repensar su trabajo también y a autocuestionarse. Mira, ha sido extraordinario tenerte por acá, David. Nos queda cortísimo, obviamente para hablar tenemos un montón y hemos pasado madrugadas hablando de literatura así entera, ¿no? Básicamente a mí, yo veo que la literatura ahorita en Trujillo está respirando muy bien, ¿eh? O sea, está volando muy bien, está tranquila con las publicaciones, con la poesía. Yo particularmente no sé si ya el tiempo va a determinar quiénes vayan quedando, qué vaya saliendo, pero por lo pronto creo que el estado de salud está muy, muy bueno. O sea, hay de todo, hay como para todos los gustos, para criticar, para adorar, para todo. Gracias para comenzar a los dos por la invitación. Yo creo que se está publicando mucho, es cierto, y no está mal porque hay escritores que se van conociendo también, ya los consagrados, gente nueva que se va conociendo también, gente que ya es mayor en edad quizás, pero que recién está publicando también, es interesante. Se está hablando temas de las provincias de la libertad, se está hablando de temas del mismo Trujillo, se está hablando de sexualidad, se está hablando del amor, se están desmitificando las familias, por ejemplo, también. La semana pasada María Pía Cueva publicó un libro de cuentos llamado La Trituración,
que habla un poco, oponente le de juicio, este lado romántico de la maternidad, por ejemplo. Es un libro, muy buen libro, por cierto. Entonces, hay temas para discutir, pero ¿sabes qué falta, me parece? Que junto con ese crecimiento de producciones, creo que no estamos todavía en la etapa de comenzar a valorar como público lector, hablo de todos, alumnos, profesores, músicos en general. Creo que nos falta todavía ese momento de preparación como lector para poder recién allí comenzar a poner en tela de juicio y someter la calidad del texto literario. Por ejemplo, Tataje es un poeta espectacular, pero cómo lleva sus epitafios o dedicatorias a la comprensión de un lector promedio que tenemos en nuestra ciudad. Cuando un epitafio te demanda conocer un montón de cosas muchas veces. Entonces creo que como sociedad, como público lector, incluye instituciones, profesores, familia, debemos dar el paso a prepararnos en ese escenario y recién ahí creo que podemos comenzar a decir, bueno, pues de estos 50 y tantos libros publicados en los últimos 3 años, estos también, esos todavía están mal o esos no debieron ser publicados, ¿no? Recién allí. No, pero supongo que eso saldrá en tu compilación de tu libro. Que, de todas maneras, eso estamos esperando hace años, sí. Todas las reseñas creo que completas. solo tú estás esperando hace años eso, pero... No. Yo creo que toda la gente a la que ha salido, que has reseñado, esos 55 libros, de hecho, has reseñado todos, probablemente, ¿no? Casi todos, ¿no? O sea, porque yo te veo ahí, hasta que todas las semanas, esa es una labor de hormiga que realmente nadie se ha tomado la molestia en hacer, o muy pocos, con el caso de, digamos, Beethoven y con el caso de Pérez Urrutia, ¿no? De ahí hace muy poco, porque por lo general lo que se escribía en reseñas eran, claro, de escritores europeos o consagrados o premiados en el mundo. Hace poco pero de la leído, libertad poco, ¿no? Hace poco leí un libro del maestro Chávez Peralta, se llama 21 autores liberteños. Y ahí está, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, como Santiago Merino, ¿no? Está Luis Arro García, están escritores que son textos que él ha publicado, ha reseñado o ha entrevistado previamente. Está Vinoboa también en ese libro. Son 21 autores liberteños. Ese libro recién ha salido, por ejemplo, ¿no? Entonces Chávez Peralta ha hecho también lo suyo en un momento determinado. El maestro Chávez Peralta, qué bueno. Claro, el maestro Saniel Lozano viene publicando no solamente de la libertad, viene publicando también de literatura infantil y literatura de las provincias. Claro. Blasco Bazán también ha hecho un trabajo importante. Historiográfico, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, diccionarios. Beethoven Medina, creo que él sí ya... semanalmente publica artículos de autores locales, ¿no? Y bueno, en mi caso con Carlos Pérez también. Por ahí más hay un montón, pero habría que ver más todavía. Así que la vitrina está abierta, ¿no? Sí, pues. ¿Algo que agregar, Pesgaro? Dale. Se me había ocurrido una situación curiosa. Tú hablas de que 55 libros en los últimos 4 años. Yo intento hacer el paralelo con la música y para nosotros hay un problema. El problema es que el disco ya no tiene sentido de salir. El disco como tal. Ustedes tienen este libro. Ya. Que para ustedes podría hacerse en PDF, pero no es lo mismo. Hay ferias de libros en las que esto se sigue produciendo, imprimiendo. En cambio, los músicos hacemos una obra, un álbum, y ya es complicado sacar un disco porque no tiene sentido. Se vuelve un artefacto casi como de colección y que nadie tiene dónde leer. Y para mí es como que está en proceso de perderse. En algo tiene que transformarse porque la gente sí escucha las nuevas cosas, pero ya no hay necesidad de comprarse un CD, ¿no? En cambio, ustedes tienen un libro que para mí es como una especie de amuleto eterno, ¿no? O sea, ¿ustedes temen que en algún momento desaparezca el libro? ¿O disminuya? El debate que planteas lo he escuchado por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? Y parece que no. Yo creo que acá hay otras ideas, ¿no? Está la idea del libro como artefacto, como producto cultural, ¿no? Como elemento material que te permite leer eso. Quizás me equivoco y más adelante si desaparezca, yo creo que no. Porque también he visto otra cosa. Sí se publica en redes, se publica en blogs personales, por ejemplo, pero al menos de lo que yo he visto, me parece que los blogs se utilizan como espacios de ejercicio para un escritor, pero luego pero como pareciese que ya la versión impresa del libro y es el producto final. Luego de las versiones de edición, corrección, porque pasa por otras lecturas. Yo en mi blog publico lo que yo escribo y ya. Pero, por ejemplo, hablando de un posible libro que pueda publicar más adelante, yo tengo un blog donde publico mis impresiones o puntos de vista de los libros que leo. Y están ahí, y nadie me censuró, no, nadie me dijo nada. Pero si algún día me animo a publicarlo como libro, no lo puedo copiar y pegar. Porque ya estoy pensando en el formato del libro.
Y ya estoy pensando también en qué anima lo va a ver. Entonces quizás en el libro hay esa dinámica distinta, ¿no? También hay las publicaciones virtuales definitivamente, pero creo que ese espacio es difícil o complejo que desaparezca. que desaparezca. Por más que un amigo, cuando yo el otro día viajaba, me llevé 3, 4 libros en el viaje y un amigo me dice, sacó una máquina, qué sé yo, y me dijo, yo acá tengo tu biblioteca completa. Claro, y tiene razón, ¿no? Se complementan, pero... Bueno, pues, eso fue. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Excelente, nos ha quedado corto de aquí. Maravilloso. Igual vamos a tener que hacer otro en otra oportunidad. Compilación. Por acá. No, gracias a ustedes también. Y cuando Sí. quieran. Gracias, Vamos Patico. ahí. Gracias, Germán. No, se quedó Nos jato, vemos. Patico, mira. Oye, lee, Escucharte.